Vamos a tener la charla de los vericuetos del correo electrónico. Le damos la bienvenida a Gerard Torín, Sales Executive de Armor Technology Solutions. El señor Gerard posee más de 20 años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad, amante del estudio, de la lectura y la práctica deportiva, el tenis. Así que le vamos a dar una bienvenida con un aplauso al señor Gerard Torín. ¿Esto? Ahora sí, listo. Gracias, buenas tardes. Bueno, ya vean que cogí un nombre bastante peculiar, ¿no? de esta presentación que se llama Los Vericuetos del Correo Electrónico. Principalmente es una presentación educativa, pues habla de los inicios del correo electrónico, de la evolución de las amenazas, de la evolución de las defensas y cuál debería ser lo que tenemos que hacer para proteger este recurso importante activo de la mayoría de las organizaciones. Importante decir que esta charla es patrocinada por Checkpoint. Checkpoint es una empresa que nace en Israel, de hecho hace 30 años atrás. Ellos fueron los precursores de lo que conocemos el FIBOR ahora. Ellos desarrollaron el algoritmo de Stateful Inspection y yo creo que todavía sigue cobrando royalty a todas estas empresas de FIBOR, ¿no? Porque finalmente eso es lo que utilizan la mayoría como su base. Entonces ellos desarrollan soluciones para proteger empresas, entornos empresariales a nivel de perímetro, a nivel del correo, de ambientes de nube y de estaciones de trabajo y servidores. Entonces, quería empezar diciendo que es un vericueto, porque es una palabra muy rebuscada. Y un vericueto no es más que una situación o camino que es complicado de entender. Y en el caso del correo electrónico, pues si lo vemos como servicio es muy sencillo, ¿no? Yo voy, escribo a quien le quiero enviar el correo electrónico, le doy send y ya está hecho. Pero detrás de eso hay toda una tecnología y hay una serie de cosas, sobre todo cuando quiero hacer protección del correo electrónico, que es muy difícil de comprender. Inclusive yo que soy ingeniero y he tenido que bregar con esto, sobre todo hacer protección del correo electrónico, muchas veces se cometen muchos errores. A mí me ha tocado que haciendo afinaciones de la plataforma de correo electrónico, probablemente puedo bloquear correos. Y eso es lo que hace complicado el correo electrónico y vamos a ver por qué. Entonces, quería primero poner en contexto qué es un vericueto. Entonces empezamos, como les decía, con la historia del correo. Entonces aquí pongo que hace mucho tiempo atrás, de hecho en la década de 1960, es que es donde se crea este concepto de correo electrónico. Este señor que está aquí, que se llama Ray Tomlinson, en 1971 se le ocurre, bueno, vamos a crear una plataforma donde yo pueda enviar mensajes. Y él fue el que creó este concepto de utilizar el arroba para separar el usuario y obviamente incluir después del arroba la organización. Entonces, el primer correo que se envió fue dentro de la red de ARPANET, que ellos son los precursores de lo que realmente tenemos ahora, que es el Internet, ¿no? Entonces, pues obviamente eso es un hito histórico, porque ya empezamos a tener comunicación. De hecho, si se ponen a ver, también es el precursor de todo lo que tenemos ahora a nivel de mensajería, ¿no? Esto es el precursor de WhatsApp, de Telegram, de todas estas plataformas de mensajería que tenemos. ¿Cuál fue esa evolución del correo electrónico? Pudiéramos decir que viene como en 3 capas o en 3 pasos. La primera evolución del correo electrónico es que yo podía enviar correos electrónicos dentro de mi organización. En el caso de donde se desarrolló ARPANET, solamente se podían enviar mensajes dentro de la red ARPANET. En el caso de algunas universidades de Estados Unidos, también solamente se podía enviar correos dentro de la misma universidad. Pero después vino lo que sería la comercialización del correo electrónico ya como un servicio. Entonces ya hablamos del correo electrónico entre compañías.
Y no sé si se recuerdan que el correo electrónico, pues yo necesitaba que tener un servidor que corriera el servicio, y a ese servicio obviamente yo le atachaba o le configuraba las cuentas de los correos de los usuarios, y entonces otra empresa hacía lo mismo y a través de internet existía esa comunicación de correo electrónico, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar de conceptos como registros MX, que son los registros DNS que tienen que ver con el correo electrónico. Pero, ¿qué empieza a ver la industria cuando hablamos del correo electrónico? ¿Cuál es uno de los primeros puntos que empezaron a considerar? Primero, las plataformas de correo electrónico finalmente son software, y el software tiene vulnerabilidades. Entonces, ¿qué pasa con esas vulnerabilidades? Hay que parcharlas. Entonces, necesita tener una persona encargada en la administración del correo electrónico, que en el caso que hubiera una vulnerabilidad o una actualización, esa persona tenía que estar pendiente, obviamente, de hacer la actualización del sistema operativo. Entonces, a nivel de carga operativa, pues se iba a convertir en algo importante. Entonces, con todo el tema de la transformación digital que vivimos, viene la siguiente evolución del correo electrónico, que es como lo tenemos ahora. Ya tenemos el correo electrónico como un servicio. Entonces, ya no tengo que tener un servidor dentro de mi premisa, sino que ahora le confío a un tercero. Hablemos de Microsoft, hablemos de Google, hablemos de diferentes plataformas. De hecho, hay muchas plataformas que dan ese tipo de servicios, donde ahora la carga operativa no la hago yo como cliente, sino que le digo a ese tercero, encárgate tú de tu plataforma y yo me encargo solamente de enviar mi mensaje. Entonces, ahora, obviamente, me ahorro mucho tiempo, me ahorro dolores de cabeza, y lo más importante, pues, que me enfoco en mi negocio, que dependiendo del negocio que sea, pues el correo ya no va a ser una carga operativa. Entonces, aquí también quería enfocar algunas estadísticas, y aquí la estoy poniendo aquí abajo. Lamentablemente no se ve muy bien los recursos de donde tomé esta información, para que ustedes luego que vean la presentación, de hecho se les va a compartir, puedan saber esta información, ¿no? Se envían más de 300 billones de correos por día. 51% de los correos de email phishing tienen malware. Todos saben que es un phishing, ¿verdad? Que un phishing es un correo que normalmente lo que busca es que caigamos en la trampa, ¿no? Un gancho, que normalmente utilizan algo que llamamos ingeniería social, que es algo de interés que nos lleve a darle clic a ese link o, por ejemplo, abrir un archivo. Entonces, 56% de esos emails ya tienen malware. Entonces, ya empezamos a ver peligro en el correo. 41% de esos phishing son para buscar robo de contraseñas. ¿Cuántos han recibido un phishing diciendo que, por ejemplo, Hotmail o tu cuenta de Microsoft diciendo que tienes que cambiar la contraseña? Muchos, ¿verdad? Entonces, los hackers ahora lo que buscan es, obviamente, obtener nuestra información y empiezan con nuestras cuentas. Lo siguiente es que 8% de esos email phishing son ataques de extorsión. ¿Quién ha recibido un correo diciendo que tienen información comprometedora tuya, que estás viendo que esta página porno y que van a poner esa información pública? Yo lo he recibido. Eso se llama sextortion. Y también lo utilizan los atacantes para obviamente meterle miedo a las personas y obviamente tener dinero, ¿no? Y uno de cada 99 correos que se recibe es un ataque de phishing. Entonces empezamos a ver que la parte del correo, como les decía, es un vericueto, porque ya no solamente veo que me tengo que bregar solamente que tengo que enviar el mensaje, sino que ahora también tengo que estar pendiente de que no me vayan a enviar un correo y que voy a caer en una trampa. Entonces, surgió el correo electrónico, surgieron las evoluciones, pero también surgieron los atacantes y también surgieron las amenazas dentro del correo electrónico. Entonces, esto es referencia de ChatGPT como una evolución de las amenazas a nivel del tiempo. Empezamos con las primeras amenazas en la década de 1970, 1980, una década después de que se desarrolló el concepto del correo electrónico, empiezan los virus simples y experimentales. No sé si se recuerdan de esos virus que eran tontos, que me abrían el blog de notas, o lo cerraba, o me cerraba una aplicación, me detenía un servicio, pero decir que eran virus sencillos, ¿no? Y el primero era conocido como el Creeper. La segunda ola, de hecho, yo era muy niño en ese momento, en la primera ola, la segunda ola sí me recuerdo, que llegó la campaña de Melissa y el Love You, que era una carta que te llegaba y esa carta tenía un malware, y ese malware lo que hacía era ver tu lista de contactos
y agarraba y enviaba correo a toda tu lista de contactos con el mismo malware y obviamente iba llegando a cada cliente de correo y iba haciendo lo mismo, ¿no? Entonces era un tipo de malware de propagación. Obviamente afectaba el procesamiento de las máquinas, pero de alguna manera u otra no es tan destructivo con lo que tenemos ahora. En la década del 2000 empiezan lo que son los gusanos y troyanos. Entonces no sé si se recuerdan qué era un gusano, qué era un troyano. Bueno, un gusano, ¿qué es lo que buscaba? Obviamente saturar los sistemas, ¿no? Normalmente lo que hacía era conseguir un sistema que fuera vulnerable y de ahí entonces empezaba a propagarse a otros sistemas. Y los troyanos, pues son ese tipo de malware que vienen dentro de la red y te dicen que va a hacer una función en particular y probablemente la haga, pero por detrás de eso hay un malware que está haciendo otra cosa. Por ejemplo, de hecho ahí tiene el caso de Zeus, ¿no? Normalmente es un malware que creo que se estaba escondiendo una funcionalidad de ahorro de batería de un celular y por detrás ellos lo que estaban era capturando contraseñas, por ejemplo, de aplicaciones bancarias, como Santander, creo que fue uno de los casos más comunes que atacaba a Zeus. Entonces, cuando yo utilizaba mi aplicación de bancaria de Santander, este malware por detrás estaba capturando mis contraseñas. Y obviamente había fraude allí, ¿no? Después de eso. La siguiente evolución, ya después de la década del 2010, pues viene lo que llaman los ataques dirigidos o los spear phishing, ¿no? Entonces, los spear phishing normalmente, ¿cuál es su función o cómo explotan la vulnerabilidad? Normalmente los atacantes ahora tienen mucha información de nosotros. Internet es un gran recurso para obtener información de una persona, de una compañía. Entonces, utilizan nuestras redes sociales para ver cuáles son nuestros gustos, cuáles son las cosas que nos interesan, y en base a eso empiezan a enviarnos correos utilizando esa información para explotarla, ¿no? Si a mí me gusta, por ejemplo, el Barcelona, me envían un link diciendo, mírate, esta camiseta gratis del Barcelona, dale clic aquí para que te registres, y cuando le doy clic, probablemente voy redirigido a un sitio que probablemente ese sitio esté contaminado con un malware y aprovecha una vulnerabilidad de mi browser para instalar software dentro de mi máquina y, por ejemplo, instalar un spyware en mi máquina. Entonces, todo lo que yo haga lo está grabando ese spyware y obviamente si me meto a mi cuenta de banco, van a tener acceso a mi cuenta de banco. Y lo que está de moda, lo que es el deepfake, ¿no? Todo lo que es el tema de inteligencia artificial, obviamente ya los hackers crean portales que son idénticos a los portales a los que normalmente nos conectamos. Por ejemplo, el que explotan más es el de Microsoft, que obviamente como es el más común, que utiliza más gente porque es más masivo, el de Apple. Los atacantes ahora son muy inteligentes y lo que buscan es engañar obviamente a los usuarios, no a nosotros, a los usuarios del correo electrónico. Entonces, surgieron esas amenazas, también surgen las defensas, pero no es la capitana Marvel, ¿no? Todo el que trabaja en tecnología es medio nerd, ¿no? Y a mí me gusta, pues, la fantasía, y sobre todo el tema de malware. Entonces, los primeros mecanismos de defensa fueron el antivirus y el anti-spam. Pudiéramos decir que eso es la primera evolución. Cuando hablamos de ese concepto que tenía el servidor en premisa, ¿qué instalaba? Un antivirus. Entonces, el antivirus ya era otro elemento operativo, ¿no? Que yo tenía que tener actualizado, porque si no está actualizado con la última firma, puede llegar un correo malicioso y explotar una vulnerabilidad en mi servidor de correo. Luego llegó la detección heurística. ¿Qué significa esa detección heurística? Pues los atacantes fueron inteligentes. ¿Cómo hacen la detección los antivirus? Por firmas. Sí, normalmente por hash, por el valor fijo de un archivo. Ellos se dieron cuenta que ellos podían hacer algunos afinamientos dentro del bit del código. Finalmente era el mismo código con las mismas intenciones, pero cambiaba un poquito y de esa forma podían burlar los controles del antivirus. Entonces crearon la detección heurística para detectar esos cambios dentro del código y detectar, mira, es parte del mismo virus que ya yo sabía que existía. Lo siguiente dijeron, bueno, ahora necesitamos un mecanismo para comprobar que la persona que me está enviando el correo es quien dice ser. Entonces empezaron a crear el tema de lo que son las firmas digitales. Y les soy honesto, esto hay que ser un ingeniero de la NASA para entender el tema de las firmas digitales, porque esto requiere encripción. Entonces aquí hablamos de claves públicas, claves privadas, y honestamente eso es una locura. Un usuario normal no sabe hacer esto. Lo siguiente que intentaron hacer y lo hacen es que crearon un framework de política del que envía.
Entonces, este framework es orientado para protegerme de que un tercero no suplante mi dominio de correo haciéndose pasar por mí. Pero este es uno de los frameworks mucho más complicados de configurar y que normalmente cuando uno empieza a tocar estas configuraciones que normalmente afectan los registros MX, es donde empiezas a tener problemas y puedes empezar a bloquear correos, que otras empresas no reciban tus correos. Porque normalmente tú defines aquí en este framework, yo puedo enviar correos solamente de estas direcciones IP. Pero si tengo, por ejemplo, una empresa que me hace marketing, esa empresa va a enviar correos como si fuera yo, pero de otra dirección IP. Entonces, ese tipo de servicios se van a ver bloqueados. Entonces, esto, ahí es donde viene el concepto de vericueto, se empieza a convertir muy complicado. Empieza la parte de phishing y la parte de suplantación. De hecho, no sé si conocen algo que se llama el BEC, el Business Email Compromise. Ahora los atacantes envían correos, por ejemplo, diciendo que es el CEO de la empresa, diciéndole al gerente de finanzas que necesita hacer una transferencia a la empresa XYZ. Pero lo que hacen es modificar los encabezados, diciendo que es el CEO, pero por detrás no se ve el correo real. Y la persona, en este caso, el gerente de finanzas, cree que es el CEO de la empresa y entonces hace la transferencia. Entonces, esas son cómo van a evolucionar esas amenazas y cómo fueron creando, en este caso, elementos para controlarlas, ¿no? Y obviamente ya tenemos lo que son la detección de amenazas avanzadas y el proceso de sandboxing, ¿no? Sandboxing es un proceso que normalmente lo que hace es ejecutar archivos y verificar cómo se comportan esos archivos en un ambiente en un sistema operativo, pero en un entorno aislado. De forma que si hay una amenaza, pues se detecte la amenaza, pero no se salga de ese ambiente aislado, ¿no? Entonces, eso fueron como esa evolución de las protecciones, ¿no? Pero evolucionaron las defensas. Entonces, de hecho, esta slide y esta imagen me la saqué de una entrada de LinkedIn, de un artículo que escribió el CEO de Tenable, reclamándole a Microsoft negligencia en su práctica de ciberseguridad. De hecho, esta imagen viene de ese blog, dentro de los comentarios, y me dio mucha risa eso, ¿no? Ese es el eslogan de Microsoft, Just Trust Us, ¿no? Entonces, como dirían en Venezuela, sí. Entonces, ¿cuáles son los paquetes de Microsoft? Esto también me lo saqué allá, no lo inventé yo. Los paquetes son E3, GetHacked Plus o E5 con visibilidad, ¿no? Sigue hackeado con visibilidad. Las otras, y eso pongo dos punticos allí porque quiero también tomar en cuenta esto, ¿no? Microsoft es una empresa que a nivel global, a nivel de ventas de ciberseguridad, ha crecido muchísimo. Pero principalmente, ¿por qué? Microsoft se considera una empresa como una empresa que se llama One Stop Shop. Yo le digo que es como un colmado. Uno llega a un colmado, conveniencia, consigo todo lo que quiero. Pero normalmente consigues todo lo que quiero en un colmado, pero ¿qué pasa? Al final pagas más. En el caso de Microsoft, ¿pagamos con qué? Con el liqueo de nuestros correos. Lo que pasó recientemente con el gobierno de Estados Unidos, que muchos de esos correos fueron liqueados porque hackearon a la plataforma de Microsoft. Lo segundo que quería resaltar también, no sé si saben que Microsoft desarrolló el primer modelo de amenaza de ataques, que se llama Strike. Pero yo le digo como Strike, de béisbol, ¿no? Y importante también que vean que Microsoft es el número 1 de vulnerabilidades de todos los tiempos y es el segundo de este año. Así que a pesar de que desarrollaron ese modelo de ciberseguridad, todavía no saben hacer código. Entonces, importante eso. El segundo punto que desarrollaron fuera de esos paquetes son las soluciones de Email Security Gateway. Un Email Security Gateway ahora son soluciones que coloco antes del correo electrónico y cuando me envía una empresa un correo, llega primero a estas plataformas que son de protección y después que verifique que no tiene ninguna amenaza, es que lo suelta hacia mi correo. Pero, ¿cuál es el problema con este tipo de plataformas? Normalmente, yo tengo que hacer cambios de mis registros MX. Recuerdan que le dije que hay un registro que dice hacia qué dirección se tiene que enviar el correo. Pues normalmente cuando yo compro una plataforma de estas, voy a utilizar su ambiente de nube. Y entonces cuando el atacante que quiere atacar mi organización ve, por ejemplo, mira, eso está dirigido a protection.outlook.com, que es el servicio de Microsoft. Ellos ya saben cómo es el algoritmo de Microsoft, cómo es el algoritmo de detección. Entonces, para ellos es mucho más fácil, por ejemplo, hacer un ataque a ese tipo de empresas que tienen ese tipo de soluciones.
Hay otro tipo de empresas que también de seguridad que dan ese tipo de servicios, pero obviamente también nos exponen a nosotros porque los atacantes también saben cuáles son los trucos o las vulnerabilidades que tienen esos otros sistemas. Entonces, de alguna manera u otra, estas defensas que han surgido probablemente no son muy buenas ahora. Entonces, en base a eso, pues vemos que todo esto que se ha hecho de sacar paquetes, de protección al correo electrónico, de meter sistemas que no son, que no son parte del servicio de correo electrónico, como el Email Security Gateway, todavía estamos viendo esto, ¿no? Que el phishing representó el 16% como vector de ataque en brechas. ¿Todo el mundo sabe qué es una brecha? ¿Saben separar qué es una brecha y un incidente? Si no lo saben, una brecha es un evento de ciberseguridad donde se extrae información, donde te roban la información y la exponen. Un incidente es un incidente de seguridad, por ejemplo, a la máquina le dio un ransomware, le cayó un ransomware, la encriptaron, pero no hubo filtración de datos, se considera un incidente. Esa es la mayor diferencia allí. Entonces vean que el phishing representa un valor importante en ese tipo de incidentes donde me están robando información de la organización. El Email Business Compromise representó el 9% como vector de ataque en brechas, ¿no? Es ese ataque de suplantación de identidad, donde dicen, el ejemplo que les puse, el presidente de la empresa, obviamente suplantado, diciéndole a su jefe de finanzas, pásale dinero a esta cuenta. Entonces ya empezamos a ver que a pesar de todos estos controles o el surgimiento de estas defensas, siguen siendo insuficientes. De hecho, son ineficientes. Y otra cosa importante también, y quería tomar este slide que está viendo acá, esta imagen, viene el reporte de brechas de IBM de este año. Entonces, una de las cosas que dice es que nos toma mucho tiempo para identificar cuándo estamos brechados y cuándo hemos sido hackeados, y nos toma también mucho tiempo contener esa amenaza. No sé si alguien conoce el término de alerta de fatiga o fatiga de alertas. Sí, actualmente en la mayoría de las organizaciones a todos les quieren hacer loco, ¿no? Pero si hay una sola persona manejando el tema de ciberseguridad, va a haber miles de logs y va a llegar un momento que ya no va a haber nada, porque se vuelve loco, definitivamente. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos en la industria ahora. El segundo problema que estamos viendo también es que el 77% de los emails que llegaron a la bandeja de entrada en el Q1 eran maliciosos. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Si yo tengo un servicio, por ejemplo, el mismo caso de Microsoft o el mismo caso de Google, son servicios SaaS. Si yo espero que llegue ese correo al buzón de mi usuario, el usuario va a ser mucho más rápido que una tecnología para darle clic a ese archivo malicioso o a ese phishing. Entonces, es muy malo que esté llegando este tipo de amenazas dentro de mi plataforma. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para de alguna manera u otra cerrar esta brecha de ciberseguridad que tenemos en el correo? Uno, obviamente el tema de educación digital. Sí, hablarle a los usuarios, de hecho, con ejemplos. Decirle, mira, está pasando esto, pueden hacer suplantación del presidente de la empresa, pueden hacer la suplantación de un compañero de trabajo, inclusive pueden hacer suplantación de un proveedor de la empresa. Tengo clientes que me han dicho eso, que le envían correos diciendo que es la empresa XYZ y cambiando y que el número de cuenta. Entonces, esas cosas están pasando y los usuarios tienen que saber eso. Entonces, ese proceso de educación que tiene que existir en toda empresa es importante. El segundo punto, y que creo que es muy importante, mejorar el proceso de lo que yo llamo el due diligence. Sí, el due diligence es un proceso que es un proceso administrativo, es un proceso técnico, es un proceso financiero, un proceso legal y es de análisis, donde yo investigo antes de contratar un servicio si ese servicio es seguro. De hecho, la semana pasada yo di una charla para WONSI que hablaba de este proceso y pues ahí les dejo una pauta de cómo hacer una evaluación correcta de una tecnología o servicio, basado en 6 puntos en particulares que, pues si siguen mis redes sociales en LinkedIn, ahí yo lo publiqué y lo pueden revisar. El tercer punto es utilizar nuevas tecnologías. Recuerden que les he dicho que pues, estaban los paquetes eso de protección, estaba el Email Security Gateway, pero ahora llegaron estas nuevas tecnologías, sobre todo para estos servicios que son de nubes, esta que se llama Cloud Native API Enabled Email Security o CAPES, según las definiciones de Gartner.
Este tipo de tecnologías ahora trabajan directamente dentro de mi tenant, por ejemplo, si es el de Microsoft o el de Google, y antes de que llegue el correo al buzón del usuario, ellas se insertan dentro del flujo del correo, pasa a esta plataforma de ciberseguridad, esa plataforma la verifica, detecta, limpia el archivo si tiene algo malicioso y es que finalmente lo libera al buzón del usuario. Entonces, aquí empiezo a tener una ventaja porque a pesar de que el atacante sepa que tengo Microsoft o que tengo Google o que tengo cualquier otra plataforma SaaS, no sabe cuál es la seguridad que tengo detrás. Entonces, obviamente va a ser mucho más difícil burlarse mis controles. El otro punto es un punto muy viejo, es seguridad por oscuridad. Y está de alguna manera asociado con el tercer punto. Les dije que lo que cambiamos normalmente con la evolución de la defensa y con el caso de la Email Security Gateway era el registro MX. Pues ya como no lo tengo que cambiar, ellos van a pensar, ah, mira, tiene Microsoft. Pero por detrás de eso hay una solución de ciberseguridad que no es de Microsoft y que está haciendo la detección y la protección, la prevención y la detección de amenazas en caso de que las haya. Y este punto, el punto 5, viene de un estudio de Forrester. Forrester hizo una entrevista, un survey a muchos clientes, de hecho hablaban de muchos clientes y 37% de ellos dijeron que utilizaban dos tipos de tecnologías de protección para el correo electrónico. Por ejemplo, utilizaban Email Security Gateway por un lado y la solución de CAPES por el otro. Sí, una cubría las falencias de la otra. Entonces son también prácticas que se está haciendo en la industria, obviamente para proteger el correo. Y súper importante, el uso de Machine Learning e inteligencia artificial, utilizar soluciones que tengan eso. De hecho, que no se ve aquí bien en la imagen, esta imagen, de hecho se va a ver mejor en la presentación, esta imagen muestra un punto importante, aquí está aquí arriba, el cuarto punto, que muestra cuál es el ahorro que tengo en mi organización cuando utilizo este tipo de tecnología. Sí, ya no es una persona que está haciendo la detección, sino que es una máquina. Entonces, menos horas hombres, obviamente voy a detectar más rápido las amenazas y me voy a ahorrar dinero porque mi empresa no va a ser brechada, no va a tener un ataque de ransomware que me va a tumbar la operación, ¿no? Y eso es importante, esta estadística final, porque ese es el periodo de atención que los usuarios dedican por correo electrónico. Entonces, lo que le decía, si necesito una solución que pueda capturar el correo antes de que llegue a la bandeja del usuario, porque los usuarios uno no lee el correo. La crítica de 10 y 15 segundos le presta mucha atención y en esos 10 y 15 segundos podemos ser instintivos y darle clic a algo o abrir un archivo. Entonces, por eso es importante tener tecnologías que me permitan o que prevengan a mis usuarios de hacer algo errado sobre un correo electrónico. Y para cerrar, pues decirles que el correo obviamente sigue siendo una herramienta esencial en nuestras vidas, tanto para el trabajo como la vida personal, y que obviamente conocer estos vericuetos y todos estos detalles que hay detrás de correo, pues obviamente nos va a ayudar a mejorar la postura de ciberseguridad.